Y para el final del programa hemos invitado a Andrea Rodríguez, ella es de la Cooperación Suiza, para que pueda socializar una actividad muy importante que se cumplió esta mañana. Hablaron a través de webinar sobre las ciudades inteligentes. Así que vamos a pedirle a Andrea, a tiempo de darle la bienvenida, que nos pueda decir a qué refieren con esto de ciudades inteligentes. ¿Qué es una ciudad inteligente? Buenas tardes, Andrea. Te saluda Johnny Mendizábal y estoy junto a Casimira Lema. Muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme en el programa. Sí, efectivamente soy Andrea Rodríguez, solamente clarificar que soy de la Fundación Avina. Fundación Avina juntamente con la Cooperación Suiza han organizado una iniciativa, un proceso de fortalecimiento de capacidades que busca hablar de financiamiento climático, y lo que hemos hecho es tomar algunos temas en particular. El día de hoy hablamos de ciudades resilientes y financiamiento climático, pero en momentos pasados también hablamos de microfinanzas y el rol de bosques y aguas. Sobre tu pregunta en particular y el evento que tuvimos esta mañana, lo que tratamos justamente de hablar con nuestros expertos es que trajimos expertos de la región que están trabajando en procesos de gobernanza, procesos de acompañamiento para que las ciudades de Latinoamérica puedan jugar un rol mucho más activo en lo que es la lucha contra el cambio climático. Y esto implica adoptar una serie de elementos, desde el cambio de política pública hasta la coordinación con actores del sector privado, con las bancas, pensar en cambios de transporte, pensar cómo la tecnología justamente puede jugar un rol en conectar a la gente, en generar información, sea información de cambio climático o información para otro tipo de necesidades que cumplen las ciudades. Las ciudades justamente son estos espacios tan importantes donde se aglomeran las personas, donde hay una generación alta de emisiones de carbono, pero también una demanda de recursos naturales, y por eso la importancia de empezar a hablar del rol y la oportunidad que pueden tener las mismas en la lucha contra el cambio climático. Claro, y mi pregunta va dirigida a si La Paz, a juicio tuyo, es una ciudad resiliente, es decir, somos una ciudad que piensa precisamente en ayudar a este tema, ¿no? El tema de la crisis medioambiental nos preocupa a todos, pero no sé cuánto habremos aprendido. Creo que muchas de las ciudades estamos en ese proceso de identificar, según nuestras necesidades, nuestras capacidades, cómo vamos hacia ese camino, ¿no? Porque realmente es un proceso a largo plazo. Creo que La Paz ha generado una serie de esfuerzos y lo está haciendo constantemente en torno a generar espacios verdes, mejorar el transporte público, ¿no? Y escucho además que cada vez más por la pandemia es que podemos ver cómo las personas se movilizan, no solamente en transporte público, sino se aumenta la demanda por bicicletas, por caminar más y buscar cada vez formas que mejoren la calidad de vida de las personas. Entonces, todo esto efectivamente es un proceso, como bien mencionaba, que va a requerir desde cambios de política pública hasta convenios con sectores privados, sectores financieros, sectores inclusive de la misma academia, que permitan construir esta visión, ¿no? Hacia dónde queremos ir, cómo vemos que es este cambio resiliente, pero creo que se están dando los pasos necesarios hacia esa vía. Qué importante es esta explicación en la línea de estas ciudades resilientes, y el webinar de esta mañana prácticamente ha tenido la experiencia de intercambiar criterios entre Colombia, Bolivia, Argentina y Estados Unidos. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes a las que ustedes han arribado que podamos socializar a la población? Sí, creo que ha sido un evento muy enriquecedor. El objetivo de toda esta iniciativa que hemos generado entre el Betas y Fundación Avina justamente apuntaba a generar un espacio de diálogo, un espacio de intercambio, de aprendizaje, de acceso a la información, y también presentar cómo ya hay una serie de iniciativas que se están llevando a cabo tanto en la región como en la misma Bolivia, ¿no? Y primero entendiendo qué se está haciendo, cuáles son estos tips, estas actividades que pueden permitir
a las diferentes ciudades, a las ciudades bolivianas, tomar, ¿no?, rumbo. Y algunos ejemplos que salían eran como desde la colaboración entre ciudades, entre actores de diferentes sectores, realmente se puede empezar a construir una visión de mediano, largo plazo sobre en qué se puede actuar. Pero también había mucha información de que no, el tema de que las ciudades asuman un rol más proactivo tiene que ser independientemente de la política de un Estado, ¿no? Ya que el cambio climático es un problema que le concierne a todos y en ese efecto hay realmente un rol para todos los ciudadanos, ¿no? Desde la persona que toma decisiones al día sobre su vida, su forma de movilización, su forma ¿no?, las decisiones que esta persona toma, hasta cómo una ciudadanía planea generar las condiciones, los servicios necesarios a largo plazo para las personas. Entonces, por un lado hablábamos de colaboración, también hablábamos sobre la importancia de la planificación como un medio que te permita generar financiamiento climático que va a ser sumamente necesario para que muchas de las medidas se lleven a cabo, ¿no? No es simplemente establecer cuáles son las demandas o las necesidades, sino también lograr conectarlo con el financiamiento. Y uno de nuestros panelistas claramente hacía una mención muy importante: la planificación es clave, saber qué queremos y hacia dónde queremos ir. Claro, por eso es importante esta mirada, ¿no?, de la cooperación internacional frente a estas problemáticas que tú hacías mención. Mi última consulta va en referente al tema del agua, porque en Bolivia hay muchas ciudades que todavía sufren de agua. Por ejemplo, yo soy de Tarija y en Tarija tienen problemas de agua. Ni qué decir en Cochabamba, en algunos sectores de La Paz, etcétera. ¿Se habló también de este tema y de quizás en un futuro financiar a estas ciudades en un tema tan elemental como es el agua? Sí, justamente tuvimos una serie de 3 webinars. Los 2 anteriores, el primero abordaba el tema de las microfinanzas y el que estaba después de ese abordó el tema de bosques y aguas, ¿no? Y tal vez enfocado en la perspectiva o en el rol que la protección justamente de bosques tiene para los beneficios, para la generación del agua, más allá de la importancia que tienen para poder ayudar a combatir el cambio climático. Entonces, los bosques, la conservación, la reforestación es una medida que permite garantizar el acceso al agua. Claro que depende mucho del contexto en el cual uno se encuentra, ¿no? Porque no todas las especies funcionan para el mismo lugar. Sin embargo, justamente con una medida basada en la naturaleza es que podemos lograr impactos muy importantes y particularmente enfocados en estas necesidades, como es el caso del agua. Pero más allá de ese tema, y algo que salió el día de hoy entre algunas de las lecciones aprendidas que nos compartieron los expositores, tenía que ver con la importancia de entender la vulnerabilidad, ¿no?, de las personas y de los ecosistemas ante una problemática, siendo el agua una de estas, ¿no? Entonces, y también el rol que jugamos los ciudadanos en muchas veces no cuidar el recurso cuando sabemos que tenemos o sufrimos de escasez del mismo. Entonces, por un lado, hay medidas que se tienen que tomar hacia reducir, cuidar el agua, pero en otro caso también, ¿cómo podemos ser más responsables con el uso, ¿no? Y la planificación estratégica justamente es la que nos va a poder permitir que proyectos a mediano y largo plazo se financien en esta materia, que normalmente están enfocados en proyectos de adaptación al cambio climático. Es importante explicar a la gente y haciendo una síntesis de todo lo que hemos conversado, cuando hablamos de resiliencia o resilientes, prácticamente estamos haciendo referencia a esa capacidad que debe tener el ser humano de adaptarse de manera positiva, ¿no?, a estos cambios. Y cuando yo iniciaba la entrevista, hablaba de la ciudad inteligente o las ciudades inteligentes, que prácticamente hoy son espacios de discusión de estos nuevos conceptos urbanísticos que nos permiten readaptarnos, ¿no es cierto?, a estos cambios que tenemos, entre ellos la tecnología, la sustentabilidad, esto de convivir con la naturaleza, la innovación, etcétera. Es decir, estamos en estos momentos avanzando
en nuevos conceptos de vida. Por ello, me permito, Andrea, pedirle algunos consejos, algunas recomendaciones para que la ciudadanía se adapte a esta nueva forma de vivir con inteligencia, pero con mentalidad positiva. Muchas gracias y concuerdo mucho con esa premisa, ¿no? Es muy importante que pensemos en que vivimos en un mundo que va evolucionando y evoluciona con muchas veces desafíos, como vemos justamente en la situación del COVID, ¿no? Pero también nos permite aprender muchísimo de cuáles son estas experiencias que nos van a generar el bienestar. Y lo que sí es muy importante es establecer que cuando hablamos de problemas que efectivamente son globales como el cambio climático, pero que sí tienen impactos en nuestra forma de vida, en nuestros ecosistemas, en la biodiversidad de un país como Bolivia, es que también tenemos que pensar que no solamente son tareas de un gobierno, de la ciudad o de ciertos sectores, realmente son tareas de todos los ciudadanos y cada ciudadano en el poder de decisión que tiene puede tomar mejores decisiones, ¿no? Sobre su forma de vida, sobre su forma de consumo, sobre cómo poder incidir inclusive en un aspecto mucho más político y también poder demandar políticas más resilientes que más que nada nos garanticen la seguridad y la sostenibilidad, ¿no? A mediano plazo de los ciudadanos, del ecosistema y más que nada entendiendo que no podemos vivir sin la naturaleza, dependemos de ella y entonces es un rol importante cuidarla. Y creo que con pequeños pasos es donde vamos a realmente llegar a ese punto de adaptarnos y adaptarnos para mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Gracias, Andrea Rodríguez, por haber conversado con nosotros. Nos dejas muchos desafíos para que como ciudadanos podamos cambiar también nuestra mentalidad. Gracias, será hasta otra próxima oportunidad. Nos vamos, Casimira, es tiempo de despedirnos. Nos vamos. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Muchas gracias a ti, Andrea Rodríguez. Johnny, querido, nuestro reencuentro será mañana, a la misma hora. Claro que sí. ¿Sí? Por la misma radio y por las mismas casas ahora. Por exacto, ahora. Exacto. Bueno, gracias a por Central. Claro, nos vamos. Gracias, Franz, que estuvo en los controles. No cambien de dial, que a continuación vienen las noticias.